los bendice, hermanos. Lo que yo quiero hablar, estos 7 videos, yo creo que voy a hacer, son fundamentos de, de la palabra de Dios, de lo que nosotros necesitamos para ser creyentes en Cristo. Para que ese es el fundamento, ¿no? Dice que si tú fundas una casa, las casas tienen un fundamento, digamos, un pilar que sostiene toda la casa. Obviamente de ese pilar salen muchos pilares y así, pero hay un fundamento. Ujú, que va muy cimentado, muy abajo en la tierra, excavado y sepultado. Entonces, bueno, porque muchos hacemos tantas excepciones de personas como les decimos, es que él cree esto y él cree aquello y que esto y que aquello, y no terminamos de estar juntos, no terminamos de ser el cuerpo de Cristo porque siempre hay un pero, siempre dicen que hay un granito en el arroz, ¿no? Estos fundamentos que les digo, las podemos encontrar, déjenme eh, buscar el versículo, este, no la tengo, en donde se habla, que me parece todo esto, porque hay que tener una claridad tan profunda de este tema, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, es que él cree en Jesús y ya con eso. O es que él tiene palabra, es que él tiene sabiduría, es que él esto, es que aquello. Sí, yo estoy de acuerdo. Mire, vamos a leer el verso 6. Dice, así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. No volvamos otra vez a las cosas básicas como la conversión y el abandono de las obras que llevan a la muerte, o como la fe en Dios, las enseñanzas sobre el bautismo, el imponer las manos a los creyentes, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Es lo que haremos, si Dios lo permite. Y aquí vienen los fundamentos, hermanos. En Hebreos 6, del uno al 3, vienen esos fundamentos que les quiero enseñar el día de hoy, paso a paso, y con más conocimiento, creo yo, en la palabra de Dios. Estos seis digámoslo así, pasos, doctrinas, enseñanzas, fundamentos que tenemos que tener como creyentes en Jesucristo, en Yeshua HaMashiach, son los siguientes. Ya los leímos. El arrepentimiento de obras malas, pero también agregaría yo de obras buenas. Y ahorita se los explicaré en su momento, pero arrepentirnos, el arrepentimiento de esas obras malas que hicimos, del pecado que hemos cometido, del alejamiento de Dios. El segundo, la fe en Dios, en Jesús, en Yeshua. Como les decía yo en un video anterior, la fe nos permite primeramente creer en Él, porque dice, ¿cómo te vas a acercar a Dios si no creen en Él? No creen que hay un Dios. Para primero acercarte a Él necesitas creer, tener fe de que hay un Dios. Entonces, fe en Jesús, en Dios. El bautizo tanto de agua como de espíritu. Y muchos dicen que de fuego. Y también, déjenme decirles también, y se los explicaré esos 3 bautizos espectaculares del Espíritu Santo. Eso, wow. Pero bueno, la imposición de manos, que sinceramente yo no entendía tanto como ahora lo entiendo, que es importante 3 cosas para imponer manos, hermanos, tres cosas muy importantes. Estar llenos del Espíritu Santo, que Dios te diga y que la persona quiera que Dios obre en sus vidas. La resurrección de los muertos, que ese es un tema muy serio para muchos, porque muchos no creen que haya resurrección de los muertos y lo vemos en Hechos, me parece Pablo, cuando está hablando con Félix, me parece, que Félix viene donde está con los romanos
y él dice, está hablando la primera vez que lo capturan en Jerusalén, y habla, y y dice, están contendiendo los fariseos y los saduceos, y él dice, los saduceos no creen en la resurrección de los muertos, entonces él empieza a hablar de la resurrección de los muertos, y entonces divide a los fariseos de los saduceos muy, muy astutamente. El espíritu lo llevó a eso. Entonces, la resurrección de los muertos, y por último, el juicio eterno. Yo aquí agrego una séptima, que es, eh, bueno, es que va junto con la fe en Dios, pero bueno, y el juicio eterno, que todos vamos a ser enjuiciados por Dios. Dice la palabra, todos vamos a tener que rendir cuentas de lo que hablamos, todos. No dice los justos, no dice los santos, no dice los de una denominación o una religión, o los fariseos, los judíos, los israelitas, se van a salvar del juicio. No, dice todos vamos a llegar al juicio, todos, todos, todos. A ese juicio del trono blanco, que hablan mucho. Entonces, son 6 puntos fundamentales para que tú sepas que alguien es creyente de Dios, creyente del mismo Dios que tú crees, del Dios vivo, de Jesús, de Yeshua. Arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, en Jesús, en Yeshua, el bautizo, agua, espíritu y fuego, imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. 6 pilares, digámoslo así, ¿no? La mitad de las 12 tribus de Israel, la mitad de los 12 discípulos de Jesús. Qué simpático, y el dichoso 6, ¿no? Que todo el mundo dice es que el 666. Pero en fin, seis cosas muy, muy importantes, más que debemos de comprender para no ser acepción de personas y no estar dividiendo el cuerpo de Cristo. No estar de que, ay, no, es que esto, es que aquello, no, 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 no. Hay que ver, hay que estar ahí. Y en esos 6 puntos que vamos a tratar uno por uno, vamos a darnos cuenta de quién es realmente el que está, el que realmente cree y tiene la misma fe que nosotros, las mismas creencias, los mismos fundamentos que el mismo Dios ha venido a darnos, que Jesús vino a darnos. Porque Juan el Bautista llegó para el arrepentimiento. Y todo el que creyó en él fue salvo y sano, liberado. Y después pues hubo el bautizo de Juan en agua, el bautizo de Dios, de Jesús en espíritu y fuego. Y Jesús imponía manos, los discípulos imponían manos. En Hechos se ve cómo imponían manos y otras cosas, ¿no? Y se hablaba de la resurrección de los muertos, como les decía en Hechos con Pablo. Y bueno, y el juicio nos dice el mismo Jesús también, o Capernaum, y no me acuerdo qué otras ciudades, si Sodoma y Gomorra se hubieran hecho estos mismos milagros, ellos hubieran creído, y por lo que no, serás enjuiciada peor, se caerá un juicio peor sobre ustedes que los de Sodoma y Gomorra. Todos vamos a pasar por ese juicio, hermanos. Todos, absolutamente todos. Como les dije, la escritura también nos enseña, todos vamos a dar cuentas. Todos vamos a dar cuentas de lo que hablamos a él en el juicio. Esto los bendice, hermanos. Vamos a empezar con el primer punto.